Contacto Informativo presenta la entrevista. Y regresamos a Contacto Informativo. Tenemos en la línea a la escritora Gabriela Couturier, que nos va a hablar de su nuevo libro. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues esta novela, Siempre un destierro, que nos va a hablar de la historia y bueno, pues de las complicaciones que tiene la vida humana en general. Sí, es una historia de migración, pero es una migración, a diferencia de las migraciones de las que tanto oímos en nuestros días, que sucede a finales del siglo XIX y que parte de Francia con dirección a las costas de Veracruz, en México. Y como cualquier historia de migración, tiene que ver con todo lo que los migrantes abandonan cuando dejan su lugar de origen, sus costumbres, sus comidas, a su gente, y con lo que tienen que hacer para rehacerse en un mundo que es completamente diferente del mundo que conocieron. Gabriela, ¿cómo está estructurado este libro? ¿Qué es lo que quisiste ahora sí que mostrarle a los lectores? Mira, es una novela polifónica contada a tres voces, que son las voces de los migrantes. Tuve la suerte de contar con las cartas que ellos enviaron desde Veracruz hacia Francia, y eso me permitió darle mucha riqueza al texto, porque eran los mismos comentarios, las mismas vivencias, lo que les sorprendía, en fin, lo que ellos fueron encontrando en México, y con eso tejí la novela. Son tres personajes. Es un hombre joven que lo deja todo y se viene a México a tratar de rehacer su vida, porque en Francia ya no había oportunidades en ese momento de finales del siglo XIX para ellos. La mujer con la que se casa, que también es francesa, y su hermana más jovencita, y ese personaje es epistolar. Y es epistolar el personaje porque a ella la conocí a través de las cartas que escribió. Entonces mucho de lo que ella escribe en la novela es lo que ella escribió en la realidad. ¿Qué ha cambiado en la migración de esta temporada en la que está escrita la novela, ahorita que es un tema que ha afectado y que afecta al país, pero que también está en Europa causando pues ahí conmociones sociales? Sí, lo dices bien. Cambian las circunstancias, cambian probablemente la manera como se ve la migración. Pero la migración en sí misma sigue siendo una prueba muy fuerte para los migrantes, por lo que decía hace rato, ¿no? Por todo lo que tienen que abandonar y a todo lo que se tienen que acostumbrar. Creo que lo que cambia en este momento en particular es que se ha satanizado a los migrantes. En ese momento de finales del siglo XIX, la migración era más bien una bendición, era una fuente de riqueza cultural, idiomática, de costumbres, y ahora en ese momento se le ve más como una invasión. Creo que además en ese momento esa migración en particular vino desde Francia hacia México, es decir, desde lo que se consideraba la civilización hacia un país francamente en desarrollo en ese momento, ¿no? Y ahora las migraciones tienden a ser en sentido contrario, hacia el desarrollo, pero lo que las impulsa sigue siendo lo mismo, que es sobre todo el hambre, la pobreza y las ganas de mejorar. Gabriela, siempre se ve la migración, pues lo que es así de que van a un lugar, invaden un lugar como tú lo mencionas, pero muchas veces no se ve el trasfondo de esa migración y sobre todo también como lo manejas en la novela, esas raíces que se van dejando, ¿no? Es lo que también se puede abordar en la novela y que podemos leer, ¿no? Sí, por eso creo que cualquiera se puede identificar con alguien que es capaz de abandonarlo todo para conseguir una vida mejor, para alimentar a sus hijos, para huir de las condiciones que ya no le permiten seguir viviendo en lo que finalmente es su propia tierra. Yo no creo que nadie migre por gusto, y eso es algo que no se está teniendo en cuenta ahora. Y la otra cosa es, las migraciones y los migrantes por lo general dejan lugares mucho más ricos, mucho más plurales, mucho más cultos de muchas maneras que los lugares a los que llegaron.
Pues ahí está, muchísimas gracias por esta reseña y a leer siempre un destierro que nos va a hacer viajar a Veracruz, a Francia y bueno, pues a un siglo que es desconocido y es fascinante. Claro que sí, muchísimas gracias. La entrevista.